La aplicación de Planner del entorno de Office 365 está totalmente integrada en Microsoft Teams. Planner es un gestor de proyectos con el que podemos estructurar y gestionar todas las actividades que tenemos que desarrollar para completar el proyecto. Contamos con diferentes tipos de visualización y múltiples opciones que harán la actividad de gestión mucho más sencilla y accesible a todos los miembros que participan en esta actividad. Para añadir este tipo de ficha tenemos que clicar en el icono con el símbolo de más y seleccionamos esta opción. A continuación se nos abre la siguiente pantalla y tenemos que seleccionar una de estas dos opciones, crear un plan o usar un plan existente de este equipo. Vamos a seleccionar esta primera opción, por eso tenemos que ponerle un nombre, en este caso jornada de puertas abiertas. Ahora clicamos en guardar. Una vez lo hemos guardado, nos lleva al espacio específico que se ha creado en nuestro equipo para poder completar este plan de trabajo. Como estáis viendo en pantalla, con esta opción todos los miembros del equipo podemos completar este plan de forma colaborativa. Con esta opción podemos trabajar en este espacio como si fuera la aplicación de Planner. Podemos crear diferentes depósitos atendiendo al objetivo de las actividades, como por ejemplo comunicación y catering. Una vez los hemos creado, vamos a asignar diferentes tareas a los miembros del equipo. Para este depósito vamos a crear la siguiente actividad, formulario de inscripción, y se la asignamos a los miembros que se encargarán de ello. Y publicación de listas de admitidos. Indicamos la fecha y lo asignamos. Para la sección de catering creamos también dos nuevas actividades, solicitar presupuesto y lista de alergias. Una vez asignamos las actividades, al clicar en ellas, como observáis, tenemos a nuestra disposición todas las opciones de personalización de las actividades como en la aplicación de Planner. Además, podemos consultar las diferentes opciones de visualización del plan, para ser conscientes todos los miembros del equipo del desarrollo del proyecto y las fechas de entrega. Por el contrario, si lo que queremos es añadir un plan de trabajo desde uno existente, tenemos que volver a añadir la ficha nueva de Planner. Para este segundo caso, marcamos la opción que estáis viendo en pantalla. Al hacerlo, se abre el desplegable con los posibles planes de trabajo que pueden relacionarse con este equipo, el que hemos creado antes y el que recibe el mismo nombre del equipo. Seleccionamos esta opción y guardamos. Como veis, se nos ha creado otro espacio dentro de nuestro equipo para poder gestionar otro plan de trabajo, de la misma forma que hemos indicado anteriormente. Planner nos permite añadir tantos planes de trabajo como queramos en nuestro equipo de Teams. De esta forma podemos facilitar la gestión de los diferentes proyectos que desarrollemos con nuestro equipo creando espacios específicos que nos faciliten conocer todas las actividades que los conforman.